utilizando lo que nosotros llamamos una grilla, o específicamente en Java usando el componente JTable, JTable. Bien, de eso se trata la clase de hoy, aprender a utilizar el componente JTable. Bien, entonces voy a hacer un nuevo proyecto, descartamos este. Un nuevo proyecto, Java Application. Vamos de vuelta. Nuevo proyecto, Java Application. Siguiente, finalizar. Voy a agregar un nuevo JFrame. Ventana producto. Y voy a agregar de la paleta de componentes el objeto table a la ventana. Bien. Vamos a ir a la función main de nuestro programa. En mi caso, Java Application 37, y voy a instanciar la ventana y poner su atributo visible verdadero. Bien. Voy a ejecutar el proyecto y tenemos una ventanita bien bonita, lista para mostrar un conjunto de datos. Bien, muy parecido al Excel a la hora de organizar la información. El Excel organiza en filas y columnas, y en las celdas, que son la intersección de la fila y la columna, están los valores propiamente dicho. Bien. Ahora veamos cómo nosotros controlamos este objeto JTable desde nuestro programa Java. Bien, voy a cerrar este JTable, mejor dicho, voy a cerrar la ventana. Y vamos a buscar la propiedad del JTable conocida como model. Bien, y vamos a ver que el modelo es un table model. Bien, entonces, ¿qué es lo importante saltar de esta línea que acabo de seleccionar? Nuestro componente JTable tiene por detrás un objeto table model, es el que contiene los datos que está dibujando el JTable en la ventana. Bien, entonces cuando vemos el JTable tenemos que saber que no hay un objeto, sino que hay dos objetos en juego. El objeto JTable, el que se dibuja, y el objeto model, que es el que contiene lo que se va a dibujar. Bien, esta pareja de objetos da como resultado final lo que vemos en la ventana. Bien, y este modelo lo podemos editar desde acá, desde la ventana de propiedades. Bien, y podemos ir a ponerle nombres a las columnas. Por ejemplo, a la primera columna le podría poner de título código, a la segunda columna le podría poner de título nombre, a la tercera columna le podría poner de título precio, y puedo no necesitar una cuarta columna, así que podría eliminarla o agregar más columnas, lo que yo quiera. Voy a hacer clic en OK y voy a ejecutar este proyecto. Bien. Entonces, resultado final, estoy visualizando un JTable. Bien. Y ese JTable sabe que tiene 3 columnas y sabe los nombres de esas columnas. Bien. ¿Dónde está esa información? En el objeto model. El objeto model es el que sabe que hay 3 columnas, que sabe que hay 4 filas vacías
y cuáles son el nombre de las columnas. ¿Bien? Entonces, dos objetos. El JTable y el Table Model. JTable dibuja lo que tiene el Table Model y el Table Model tiene los nombres de las columnas, los nombres de las filas y los valores. ¿Bien? Ese sería nuestra dupla, nuestro dúo dinámico. Entonces vamos a volver al model. Desde acá podemos agregar más columnas. O podemos hacer clic en la segunda pestaña y agregar algún valor a las filas. Bien, probemos ahí. Ejecutamos el proyecto. Y vemos que tenemos código 1 y código 2. Bien. Entonces, toda la manipulación de datos que se visualizan en el JTable, en este momento, lo estamos haciendo desde la ventana de propiedades en lo que llamamos tiempo de diseño. Bien. Ahora, lo interesante viene cuando esto lo hacemos durante la ejecución del programa en lo que llamamos tiempo de ejecución. Bien, en el tiempo de ejecución también podemos agarrar el JTable y decirle agregame una columna, quítame una columna, cambia el nombre de la columna. Podemos decirle al JTable que agregue una fila, que la elimine, que la modifique. Bueno, el JTable no. En realidad lo que nosotros hacemos es al modelo del JTable modificarle datos, agregarle datos, manipular los datos, y el JTable lo único que hace es visualizar los datos que están en ese modelo. Bien, hagamos una prueba de manipular el modelo durante la ejecución del programa y no en tiempo de diseño. Bien, vamos a ir a Source de la ventana y acá donde dice ventana producto, vamos a llamar una función que va a tener como nombre cargar tabla. Vamos a programar aquí, un poquito más abajo. Public void cargar tabla. ¿Bien? ¿Y qué es lo que va a hacer cargar tabla? Pedir del JTable el objeto model y guardarlo en una variable de tipo table model para poder manipular. Entonces acá nos dice que agreguemos un import para encontrar la clase table model. Bien. Table model en sí mismo es como una clase abstracta. O sea que getModel no nos está devolviendo realmente un objeto de este tipo, sino que nos está devolviendo un objeto de una subclase de este tipo que tenemos acá. Y esa subclase se llama no table model, sino se llama default table model. Bien, es una implementación de table model. Cuando digo que default table model es una implementación de table model, lo que estoy diciendo es que es una subclase de table model. Bien, línea, de vuelta vamos a agregar el import. La vamos a tomar así literal sin entrar en mucho detalle porque
para que ustedes puedan entenderle en profundidad a esa línea de código, y tienen que tener una práctica bastante importante en el concepto de herencia, clase abstracta, sobreescritura y polimorfismo. Bien, que hasta ahora recién hemos presentado esos temas, así que explicar en detalle por qué tengo que transformar ese table model en un default table model para poder utilizarlo con su capacidad completa. Y no es una charla que convendría tenerla ahora, sino que convendría postergar esa charla un poquito para más adelante. ¿Bien? Por ahora, con que ustedes sepan que con esta línea de código tienen un objeto datos, y este objeto datos, que es el modelo, va a tener un método para agregar columnas o agregar filas. ¿Bien? Hagamos una prueba con add column y le agreguemos una columna stop. ¿Bien? Ejecutemos el proyecto y observen que ahora tengo una columna stock. Esta columna no se agregó con el diseñador visual de NetBeans, sino que la hemos agregado con esta línea de código que tenemos acá. ¿Bien? Podría agregarle otra columna. Por ejemplo, barcode. Y al ejecutar este proyecto, observen que ahora el JTable tiene 5 columnas en lugar de 3. Bien. Conclusión: si bien yo inicialmente con el diseñador puedo poner las columnas iniciales y filas iniciales, desde el código de mi programa después voy a poder agregar más columnas, agregar más filas, y ahí es donde está lo interesante, porque yo el listado de cliente o el listado de productos probablemente lo voy a estar obteniendo de una base de datos relacional. ¿Bien? Entonces, es necesario que yo a esos valores los traiga al ejecutar el programa y no sean cargados durante la programación, sino que puedan venir desde afuera de mi programa esos datos. Así que lo usual, lo normal es que nosotros pongamos los datos en el JTable obteniéndolos de una base de datos externa. Sería lo normal. ¿Bien? Entonces veamos un ejemplo de agregar una fila a este modelo del JTable. ¿Bien? Voy a crear un objeto, un vector de object, o sea, un vector de elementos object. ¿Bien? Y le voy a poner de nombre fila. Y voy a decir igual a new object de 5. Y después voy a decir datos punto add row y voy a agregar esa fila. Bien, probemos a ejecutar el proyecto y qué cambió. A ver si alguien se da cuenta. ¿Quién se da cuenta que cambió con esas dos líneas de código, 29 y 30? Se creó una nueva fila. Bien, he creado desde mi programa una nueva fila. O sea, en diseño puse 4 filas. Bien, pero durante la ejecución del programa agregué una quinta fila. ¿Bien? Para hacerlo más gráfico, a este vector le voy a poner en la posición 0, le voy a poner una cadena disco. Y en la posición 1 le voy a poner un signo de pregunta. ¿Bien? Como para hacerlo más gráfico al hecho de que estoy agregando manualmente una fila a mi objeto. ¿Bien? Eso es lo nuevo de la clase de hoy. Lo nuevo de la clase de hoy es, pusimos un JTable, en tiempo de diseño personalicé las columnas, y en tiempo de ejecución soy capaz de agregarle filas. Bien. Ahora, con eso nuevo voy a hacer un ejemplo completo
Pero todo lo que voy a hacer ahora ya no es nuevo, es simplemente una aplicación de lo que ustedes ya saben. ¿Bien? Lo nuevo es esto. Lo nuevo es obtener el model y usar ese model para agregar columnas y usar ese model para agregar filas. Y las filas que agrego, ¿qué son? Son vectores de 5 elementos, por ejemplo, en este caso, donde cada elemento de ese vector es de tipo object, o sea que pueden ser de cualquier tipo. ¿Bien? Al ser de tipo object, yo, por ejemplo, acá puedo poner un string y acá puedo poner un new java.util.date, por ejemplo. Entonces, al ejecutar el proyecto, observen que en esta columna tengo una fecha en lugar de tener una, una cadena. ¿Bien? Por eso es que el vector es de object y no es un vector de string. Porque puedo poner lo que yo quiera, que puede ser un número, una cadena, una fecha, un booleano, etc. Bien, esa es la flexibilidad que me da que el vector, en vez de que sea un vector de string, sea un vector de object. ¿Preguntas hasta acá o hacemos el ejemplo completo que aplique esto y repase lo que ya venimos viendo para fijar una mejor base? Bien, preguntas. Profe, Sí, consulta y si quisiéramos eliminar, por ejemplo, alguna fila o columna, bien. Ahí escuché que un compañero dice, ¿qué pasa si quiero eliminar una fila o una columna? Bien. Exploremos el objeto datos. ¿Qué método nos trae? Tenemos un remove row. ¿Y qué recibe como parámetro? Un entero. Entonces, si yo quiero eliminar la primera fila, lo que haré acá es poner remove row 0. Probemos. ¿Bien? Entonces, como el objeto datos es un objeto, ustedes lo que tienen que hacer es explorarlo de esta forma y ver qué les ofrece. Tenemos add row, row en inglés es fila para los que no saben. Por ejemplo, ¿qué devolverá row count? La cantidad de filas que tiene. Bien. Get column count me dirá cuántas columnas tengo. Y así si ustedes exploran el objeto van a ver que pueden poner filas en el medio, mover filas. Tienen toda la gestión necesaria, la tienen como métodos del objeto modelo, que en este caso le pusimos datos de nombre. Bien. Any other question? Profe, una pregunta más del diseño. Cuando usted ejecuta el programa, aparece el loguito de Java. ¿Ahí se le puede poner un nombre a la par del loguito? O sea, como qué nombre tiene la ventana. La ventana es un objeto. Por lo tanto, ustedes pueden editar las propiedades de la ventana. Y una de esas propiedades es título, donde ahí le pueden poner el título a su ventana. ¿Bien? Entonces, de eso se trataba la idea de que practiquen para la clase de hoy. Explorar los objetos, explorar qué propiedades tiene la ventana, qué propiedades tienen los checkboxes. ¿Bien? Ir conociendo los objetos, porque en la medida que ustedes conozcan los objetos, van a poder interactuar mejor con esos objetos. ¿Alguna otra pregunta? Bien, por ejemplo, a algunos se le habrá ocurrido ponerle una imagen a la ventana. Si hacían el cálculo de índice de masa corporal, capaz que hubiera quedado piola poner una balanza en la ventana. ¿A cuánto de ustedes se le ocurrió buscar la posibilidad de poner una imagen en la ventana?
Bueno, de eso se trata. De que piensen esas cosas y obviamente que yo no les voy a dar todas las respuestas, sino que ustedes tienen que encontrarlas. ¿Bien? ¿Y cómo la encuentran? Dos alternativas. Poner los objetos y ver qué tienen, qué exponen, y la otra es poner en Google cómo muestra una imagen en un JFrame. ¿Bien? Tienen que hacer las dos. Por un lado, buscar por Google y por otro, explorar ustedes los objetos y conocer ustedes los objetos. ¿Bien? De eso se trata, conocer los objetos para poder sacarle el jugo a estos objetos. ¿Bien? Bueno, entonces, hasta acá lo nuevo. Abróchense los cinturones, porque estoy por hacer un ejemplito que use esto más lo que venimos viendo a modo de repaso y de aplicación. ¿Bien? Bueno, obviamente no lo van a poder seguir conmigo al ejemplo, porque voy a ir un poquito rápido. No lo van a poder escribir, pero sí lo van a poder prestar atención. Y obviamente, cualquier duda que tengan en el medio, pueden consultar. ¿Está claro? Arrancation. Voy a empezar de cero a modo de repaso completo. Voy a agregar un JFrame, ventana producto. Voy a poner un table, 3 columnas, botón derecho, table content, que es lo mismo que irme por acá al modelo. Me voy a columnas, columna 1, título, código, columna 2, título, nombre, columna 3, título, precio. Columna 4, no tengo, elimino. Me voy a filas y tengo 4 filas de fábrica, voy a dejar esto en 0. Voy al programa principal, instancio mi ventana, perfecto. Lanzamos el proyecto y tenemos una hermosa ventana vacía, o sea, vacía porque no tiene filas, pero ya tiene definidas sus 3 columnas. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Bien. Paso 2. Voy a crear una clase de nombre DB, que va a representar mi base de datos. Todavía no tenemos ninguna base de datos. Esta va a representar mi base de datos. Es una simulación de una base de datos porque no sabemos todavía base de datos. La semana que viene vamos a empezar con base de datos, pero hoy no tenemos ni idea. ¿Bien? Entonces, básicamente una base de datos tiene objetos. Por ejemplo, todos los productos que vendo están en la base de datos, todas las facturas que realice están en la base de datos, todos mis clientes están en la base de datos. Entonces voy a agregar una clase, producto, donde esta clase producto va a tener int código, string nombre, doble precio. Y vamos a hacer lo de siempre. Insertar código, constructor vacío, insertar código, constructor con parámetros, insertar código, getters y setters,
encapsulando campos, insertar código, string. Y tenemos un objeto plain old Java Object clásico tradicional simple con constructores, getters y setters. ¿Bien? Entonces, mi clase DB va a tener la posibilidad de tener todos los objetos productos. Entonces voy a agregarle a mi clase DB vamos a ponerle acá array list de productos igual a new array list de producto. Bien. Esto me va a pedir un import. Bueno, básicamente acá lo que voy a hacer es poner un método para agregar productos a la base de datos. Public void agregar. Y vamos a agregar un getters y setters. ¿Bien? Tenemos la clase DB ya como una base. Bien, voy a ir al programa principal. Voy a comentar un segundito la ventana para probar la clase DB de manera individual. Bien, entonces voy a instanciar DB. Voy a agregarle un par de productos. Y voy a imprimir por pantalla db.get. Entonces probemos nuestra clase DB. Podemos ver acá la salida. Podemos ver que en el objeto DB pude agregar los tres productos, código 1, código 2, código 3, y por pantalla estoy mostrando esos tres productos, porque estoy mostrando el array list, y el array list está haciendo toString de cada elemento de nuestro array. De paso estamos usando polimorfismo porque toString está redefinido en la clase product. ¿Bien? Entonces, mi clase DB me permite agregar productos de manera similar a una base de datos que me permite agregar productos. ¿Bien? O sea que mi DB está simulando una base de datos porque estoy pudiendo agregar productos al objeto DB como los podría agregar a mi base de datos. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? Después le paso el código para que lo estudien con un poquito más de detalle. Bien, pero no duden en preguntar si no entienden algo aquí. ¿No questions? Bien. ¿O entendieron todo o los perdí bien con este ejemplo? Vamos a completar la clase DB. Bien. Acá tengo agregar producto. ¿Qué me estaría faltando? Un método para
borrar productos, modificar productos, eliminar productos, buscar productos. Yo voy a programar solamente para la clase de hoy el método para buscar un producto. Este método va a recibir un código y me va a devolver un producto. ¿Bien? Porque si esta clase lo que busca es simular una base de datos, en una base de datos yo puedo hacer búsquedas, altas, modificación, eliminación, listado. ¿Bien? Entonces, acá estoy simulando la agregación y la búsqueda como si fuera una base de datos. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer acá es recorrer desde i igual a 0 y menor que productos.size y más. Y acá voy a preguntar if productos.get y.get código igual a código. Y si esto se cumple, voy a hacer return de producto.get. Voy producto por producto y veo si es el código que busco, y si es el código que busco, devuelvo ese objeto producto. ¿Bien? Si al salir del for no he devuelto nada, voy a hacer null como para indicar que no lo encontré a ese objeto. ¿Bien? Entonces, encuentro el producto, lo devuelvo. No lo encuentro el producto, devuelvo null. Vamos al programa principal y vamos a probar, en vez de hacer un printline de get productos, voy a hacer un printline de buscar 2. O sea, solamente voy a obtener el producto con código 2. Y observen que estoy buscando y obteniendo la Coca-Cola de 2 litros y es lo único que sale por pantalla. ¿Bien? Con esto ya tengo mi clase de B completa, simulando la base de datos completa. ¿Bien? Entonces, como ya terminé la clase de B, abro paréntesis para preguntas antes de integrar esta clase de B con mis ventanas. ¿Bien? Así que los escucho. Preguntas. Acá repito, no hice nada nuevo. Todo lo que hice para crear la clase de B ya lo habíamos visto durante el cursado. Esto es como una especie de repaso. Nada nuevo en la clase de B, pero me está simulando una base de datos que todavía no sabemos usar base de datos. Bien, en la clase de B podría poner un array list de clientes, un array list de ventas, como para completar la idea de que la clase de B va a ser la que estaría tomando el lugar de la base de datos que vamos a aprender a usar la clase que viene. Bien, pongo el código de la clase de B y pregunto nuevamente si hay dudas con respecto a algo de lo que ven acá. Tenemos un único atributo, una lista de productos. Podrían ser más. Lista de productos, lista de clientes y ventas. Tenemos un método para agregar productos a esta base de datos. Un método para buscar un producto dentro de esta base de datos. Y el encapsulamiento. Bien.
Y el ejemplo del programa principal que busca un producto y lo manda por consola. Como no hay dudas, voy a borrar, bueno, voy a comentar este código para que les quede a ustedes cuando lo descarguen. Vamos a volver a la ejecución con la ventana visible. ¿Bien? Voy a ir a ventana producto y vamos a agregar 3 text fields y un button. Ya se están imaginando cómo queremos que funcione esta interfaz. Queremos apretar este botón y cargar un producto en nuestra grilla. Bien. Entonces vamos a programar el evento, doble clic en el botón. Y acá voy a obtener el nombre del producto del JTextField2. GetText. String nombre. Voy a crear un objeto producto con código 0, el nombre escrito y el precio en 0. Y vamos a agregar este producto a nuestra base de datos, entre comillas. Bien. Vamos a buscar los atributos de la ventana. Acá están los 3 text fields, el JTable y el button. Y a este nivel voy a crear una instancia de db como atributo. db igual a new db. Bien. Entonces ahora la ventana tiene como atributo nuestra base de datos. ¿Bien? Entonces ahora en este evento voy a poder hacer db.agregar y después un system out inline db.getProductos. Bien. Ejecutamos el proyecto. Voy a escribir acá Coca. Voy a presionar el botón. Y vemos que en la consola tenemos un solo producto en la base de datos. Acá voy a poner Coca de 2 litros. Presiono el botón. Y ahora vamos a ver que nuestra base de datos tiene 2 productos. Y ahora voy a poner Coca de 3 litros. Voy a presionar el botón. Y voy a ver que ahora mi objeto DB tiene 3 productos. Bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien. Bien, profe. Voy a agregar a mi ventana el método public void, agregar tabla. Y lo que va a hacer es definir una variable default table model llamada datos, que lo vamos a obtener de esta forma, que por ahora va a ser de memoria para ustedes hasta que entendamos un poquito más el código o el polimorfismo. Bien, entonces obtengo el model y con este model, ¿qué voy a hacer? Datos, voy a crear un objeto para las filas, object, fila igual a new object de 3 elementos. Y en fila sub
1, voy a grabar prueba. Bien. Y este cargar tabla lo voy a llamar desde el constructor inicialmente. Entonces, ahora, al ejecutar este proyecto, me estaba faltando datos.add row. Entonces, ahora sí, al ejecutar el proyecto van a ver que hemos agregado manualmente una fila a nuestra tabla. Bien, la idea sería que esta fila provenga de nuestra base de datos. Así que lo que vamos a hacer acá, en cargar tabla, hacer un for igual a 0 y menor que db.getProductos.size y más. Y acá, en vez de poner prueba, voy a poner db.getProducts.getNumber. Bien. Y voy a llamar a cargar tabla también después de el evento clic del botón. Cargar tabla. Bien. Profe, ¿el índice de la fila no debería ser I también? No, porque acá es la columna. En la columna 0, columna 1 o columna 2. Bien. Acá estás creando un objeto fila poniendo en su posición 1 el nombre de un producto y agregando esa fila al JTable. Bien. Y Ok, para ya que entendí. esto quede más claro, lo voy a hacer completo. Acá en fila sub 0 va a ir el get código. Y en fila sub 2 va a ir el precio. Bien, para que quede completo. Entonces cada vez que presionemos el botón se carga la tabla. Bien, probemos ahora. Entonces aprieto agregar y se agregó una fila al JTable. Bien, acá hay un pequeño bug. ¿Cuál es el pequeño bug? Si vuelvo a apretar agregar, se agregan 2 filas. Y si aprieto agregar de vuelta, se agrega exponencialmente. Bien, ¿eso es por qué? Porque el cargar tabla le agrega al modelo los objetos de la base de datos y después le vuelve a agregar y después le vuelve a agregar. Entonces lo que vamos a hacer acá es datos.set numRows 0. Bien. ¿Cuál es el propósito de datos set get numRow igual a 0? Asegurarme que antes de depositar en el modelo los datos de la base de datos, borro todo lo que tenga el JTable previamente. Bien. Y ahí ya queda completo el cargar tabla. Ahora probemos de vuelta. Coca 1 litro. Agregar. Coca de 2 litros. Agregar. Coca de 3 litros. Agregar. Coca de 4 litros. Agregar. ¿Bien? Entonces, limpio el JTable y vuelco los objetos de DB hacia el JTable. ¿Bien? Bueno, me faltaría traer el código y el precio. Eso es fácil. Acá en el clic del botón, así como traemos el nombre, podemos traer el código. Obviamente tenemos que hacer una transformación. Porque en el JTextField tenemos
un string y el código de producto es un enter. Y lo mismo para el precio. Perfecto. Con esto completamos bastante del programa. Entonces, código 1, coca 1 litro, 100 pesos. Agregar. Código 2, coca de 2 litros, 200 pesos. Agregar. Código 3, coca de 3 litros, 300 pesos. Agregar. Bien. Piensen que si ustedes bajan el ejemplo que le voy a pasar, lo estudian y lo entienden, hay muy pocos pasos de distancia entre esto y un sistema con base de datos final que le puedan entregar a un usuario. Bien, estamos muy cerquita con este ejemplo de lograr hacer un sistema de gestión con base de datos por un usuario final. Lo único que nos estaría faltando es, además de entender este ejemplo, aprender a utilizar bases de datos. ¿Bien? Así que fíjense lo cerquita que estamos de nuestro objetivo. Hacer sistema con ventanas y bases de datos. Estamos muy, muy cerquita y solamente requiere que en este punto ustedes se bajen este ejemplo y lo entiendan y lo prueben y lo modifiquen y lo prueben. ¿Bien? Fundamental que lo traten de reproducir ustedes a este ejemplo para que terminen de dominar el manejo del objeto JTable fundamental para todas nuestras aplicaciones con bases de datos. Bien, para terminar la clase de hoy, les voy a programar el buscar. Bien, y con eso cerramos la clase de hoy. Bien, voy a ir acá en Design, voy a agregar un botón y este botón va a decir buscar. Bien, ¿y qué es lo que va a hacer el buscar? Lo siguiente, va a tomar el código del JTextLoop. ¿Y qué vamos a hacer con ese código? db.buscar ese código. Y eso me va a devolver un objeto producto. ¿Bien? ¿Y qué vamos a hacer con este objeto producto? ¿Qué prefieren? ¿Mostrar ese resultado en el JTable o mostrar los datos del producto en una ventana emergente? ¿Qué prefieren? Para el ejemplo. Una ventana emergente, profe. Bueno, entonces vamos a hacer un option punto show message dialog y mostramos el objeto P. Bien. Tarea para ustedes. Yo lo muestro en una ventana emergente. Ustedes, en vez de mostrarlo en la ventana emergente, cárguenlo en el JTable. Tarea para ustedes. Tarea: modificar para mostrar en JTable el resultado. ¿Bien? Probemos en la ventana emergente. Entonces, carguemos 1, coca 1 litro, 100 pesos. 2, coca de 2 litros, 200 pesos. 3,
Coca de 3 litros, 300 pesos. Y ahora probemos el buscar. Vamos a poner acá 1, buscar. Y tenemos producto 1, Coca, precio 100 pesos. Y ahora pongamos 3, buscar. Y ahí vemos producto código 3, Coca de 3 litros, 300 pesos. El último dato que les daría es que para que no se vuelvan, para evitar la fatiga, en el constructor acá de nuestra ventana producto no estaría de más agregar por código algunos productos para que no tengan que cargar todo de vuelta en cada prueba. Bien, entonces con esto nos aseguramos de que el programa ya arranque con 3 productos. Bueno, podemos agregar más, pero ahora va a ser mucho más fácil probar, porque ya tengo una base. Entonces puedo agregar 4 Fanta 150. No tuve que cargar todo de cero, ya nazco con 3 objetos en mi base de datos y puedo probar mi búsqueda. Y tarea para ustedes, que el resultado vaya al JTable en vez de mostrarlo en la ventana emergente. Bien, último espacio de preguntas de la clase de hoy y los dejo. Hay preguntas en el chat, profe, si la semana que viene arrancamos con SQL. La semana que viene arrancamos con base de datos. Sí. ¿Lo puede pasar, profe, el ejercicio? Así lo vemos. Sí, lo paso así lo estudio. Bueno, profe, sí. sí. Estaba leyendo el libro ese de Piensa en Haskell, Piensa en Java, que habla sobre ligadura tardía. Tiene algo que ver con el polimorfismo, ligadura tardía. Sí, el binding en inglés hace referencia a cuando se enlaza un método con el código que lo invoca. Bien. El late binding lo que significa es que no lo vamos a ligar en tiempo de compilación, sino que durante la ejecución vamos a ver cuál versión del método se tiene que ejecutar y esa es la que se va a invocar. Sí tiene que ver con el polimorfismo. Ya cuando tengamos un ejemplo de polimorfismo sobre la mesa, voy a traer, digamos, tu pregunta y lo voy a meter en ese ejemplo para que quede un poquito más claro. Pero sí se trata de eso, de en qué momento el compilador dice, sí, esta es la función que se va a ejecutar. Bien, con el polimorfismo, esa decisión se tiene que postergar a la ejecución del programa, porque no hay forma de saber de antemano si tengo que llamar al toString de persona o de cliente o de profesor o de cuál objeto en particular. Bien. Y ligadura temprana es de C++, por ejemplo, lo tiene, así, ¿no? Es cuando no hay, Sí. o sea, cuando no hay duda. No, Cuando no hay duda, claro. En C++, no hay polimorfismo, sí, sí. Claro, en C++ eso se lo indica con la palabra clave virtual. Bien, si el método es virtual, estamos diciendo que la ligadura va a ser tardía. Acá en Java no tenemos una palabra clave que diga si va a ser temprano o tardía. Directamente el compilador se va a dar cuenta si hay sobreescritura, que puede haber un polimorfismo y ahí va a retrasar la ligadura del método al momento de la ejecución del programa. Bien, bueno, gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes. Los desocupo y les paso el ejemplo. Bien. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, profesor.